Los óculos son los seres que precedieron a los Semicoclea en su periodo geológico. Si sabes de paleontología, no te sorprenderá descubrir que todo lo que he dicho está inventado, y es que de lo que estoy hablando proviene de un proyecto de biología especulativa que he hecho. Durante 5 meses estuve confeccionando un proyecto de biología especulativa en el planeta TRAPPIST-1F, uno que de hecho existe, pero que aquí ya veremos TRAPPIST-Vitae. En estos vídeos, no obstante, me he centrado en el periodo denominado como el Semicocleáceno. Por votación se ha escogido que el día de hoy, más o menos al aniversario de esta serie, presente al Oculótico, el periodo que precedió a lo que presenté. Antes de iniciar he de declarar varias cosas. Primero, no podré ser tan preciso como en la serie regular, será solo un vídeo de duración media, tal vez un poco más largo, quién sabe, en donde vaya de región en región describiendo mayoritariamente los óculos, y en algunas ocasiones tal vez otros grupos que los acompañen si lo veo preciso. Segundo, solo hablaré de la fauna del Oculótico en el Oculótico tardío, justo antes de la extinción. 130 millones de años de existencia dan para muchos cambios en la biosfera. Y 3. No hay 3, eso es lo que queda mejor 3. Para este momento, los continentes de TRAPPIST-Vitae eran Mesli, Huitzilopochtli, Peretlaloc, Chantico e Ixquimili. El vídeo se dividirá en Mar Metzlano, Golfo Metzli-Huitzilopochtli, Mar Huitzilopochtli, Mesli, Depresión de Cuauhtémoc, Huitzilopochtli, Mar Sureño, Océano Zipactli, Tundra Chanticana, Bosque Chanticano, Selva Chanticana, Océano Ixquimiliano, dividido entre Mar Bajo y Mar Alto, Ixquimili, Océano Chalchihuitlicue, Isla Magna, Montes Occidentales, Desierto Sureño y Selva Norteña. En los mares, pese a también toparnos con óculos acuáticos, lo que predomina es una coclea, entre los que destacan los Infirmagema pictis. En el lecho, en cambio, habitan corroñeros como Saccobuchis padonix. No obstante, no hemos venido aquí a ver los Crustacophysis y coclea, ¿cierto? He aquí el Apertuoris perpetuum, un oculus que ha evolucionado para pasarse todo el día filtrando. Es lo único que hace aparte de salir al aire para respirar y ser atacado por sus primos evolutivos, los Furtium horribilis, quienes en bandada, también Oculus, atacan estas especies a traición. En las orillas de este mar podemos toparnos con manadas colosales de Ambystoma trappist, quienes no se suelen mover de sus zonas de descanso ni de generación en generación. Estos a veces ostentan parásitos como Terraducae, fósil viviente incluso para esta época, y de algunas especies de nanobios como Termivorus cornudontus. Por suerte, los Tyrannomotus amycombystoma se encargan de deshacerse de estos parásitos. Entre el mar Metzlano y el mar Huitzilopochtli, con la recientísima unión entre estas masas de tierra se formaron bastantes cráteres submarinos, lugares perfectos para que los Vitavolcanum prosperasen, entre ellos el Vibucus. A su vez, especies como los Cambiaeredieta se alimentarían de estos. Un poco más a la luz del día, los también aquí presentes Apertuoris perpetuum ahora serían cazados por los Furtium velox, quienes, con emboscadas basadas en el sigilo y la velocidad, podrían atrapar fácilmente a sus lentas presas. En las costas del Golfo, Ambystoma trappist y Macrocáncer lepidus conviven en armonía. Aquí los Tyrannomotus se encargan de los parásitos de ambas especies, sustituyendo al desparasitador de los Macrocáncer. No obstante, esto lo veremos a posteriori. En este estrecho mar entre Huitzilopochtli y Peretlaloc habitarían especies tanto de Huitzilopochtli como Xenocaria Cambiaeredieta y Apertuoris perpetuum, como especies de Peretlaloc como Delphinaeris macroalus u Oculus serradonta. Estas aguas serían poco salinas, las más frías del planeta y poco profundas. Este cambio drástico de desalinidad y temperatura crearía una corriente que aislaría las semillas de la especie de vitápidos que fuesen saliendo, generando los Vitavolcanum abruphisis. En las orillas de este mar, al mismo tiempo, podemos toparnos con Prebotrus phocamotus, antepasados de los Botus y Metus, quienes harían incursiones al agua en grupo para cazar. Aparte de hacer la mitosis, en caso de necesitarlo, podrían soltar una mezcla que requeriría más tiempo para formar otro individuo más pequeño que ésta crezca, precursor de sus huevos. Yendo a tierra, podemos encontrarnos con Ambystoma trappist de los que ya he hablado en el minuto que aparece en pantalla, y con los Protoloricamos, antepasados de los Loricamos y de los Impossibilis. Estos serían alimento de los Terraducae, parásitos que serían devorados a su vez por Tyrannomotus amycombystoma, fósiles vivientes. A su vez también serían cazados por los Oculus venator. En las frías estepas de más adentro del continente, estos también habitan. Técnicamente no comen fauna, se alimentan sobre todo de las Pernia frigus y Sangopictis, pero a veces van a tierra para complementar su dieta herbívora, memoria de su pasado carnívoro. Quien sí que no habría abandonado su paso íntegramente cazador sería su primo evolutivo, el Frativora austrabestia.
En la depresión de Cuauhtémoc habitarían especies pastoreadoras como los Gravicorpus pernivorus, quienes pastorearían a las pernias locales, antes pasadas de las pernias Xochiquetzalum. Ojo, el género Pernia y los Pernium no son lo mismo, aunque se parezcan gigantescamente. Solo las Pernia pueden sobrevivir en temperaturas tan frías y solo ellas pueden crecer tanto. Estas criaturas que se alimentan de ellas regularían de tamaño, pero su aislamiento geográfico, separación genética y resistencia las separan muy levemente de las demás Pernias, aunque muchas veces se las relacione porque se parecen extremadamente en morfología y comportamiento. De ahí que tengan nombres tan parecidos, por la confusión de los primeros exploradores. En la actualidad solo la Pernia Xochiquetzalus vive. Es una forma de vida tan simple que es muy fácil que evolucione de la misma manera varias veces desde una misma especie de origen, cosa que se llama evolución paralela. Los Gravicorpus serían el elemento de los Frativora Cuauhtémocum, quienes lucharían al mismo nicho que los Adermicephalis atrox, también Oculus. Solo uno de ellos prevalecería. Aquí nos podemos topar con Macrocrancha-dormirus, omnicoclea que se pasarían todo el día en las playas. Los Durubecus levis, Oculus, se encargarían de, mediante picotazos, perforar las duras corazas de esta especie para alimentarse de su carne sin que ésta se den cuenta. Para protegerse, los Macrocrancha cuentan con una ayuda infalible, los Erramaxilla sicarius, primos de los Durubecos que cazarían a los parásitos de los Macrocrancha. Estas playas empezarían a ser cohabitadas por los Ambistomatrapis, trayendo a los Tyrannomotus y los Terraducae. Empezarían luchas por este nicho, pues una tercera criatura vino a hacer de árbitro, el Adermicephalis atrox, quien se alimentaría de Ambistomatrapis, Macrocrancha y de Durubecus. Más al centro del continente, peleas entre los Adermicephalis minimus y Frativora Huitzilopochtli se darían por la caza de los minúsculos Musophysis frigus y Protoloricamus, quienes en vez de hacerse enormes para sobrevivir al frío, se harían minúsculos para no requerir de tanta energía en un espacio en el que era complicado obtenerla. En el mar sureño y adentrándonos en la placa tectónica de la recién formada Chántico, podemos encontrarnos con seres que podemos ver en el mar Mezclano como los Infirma Gemma Pictis y Micropistris pertinax, como provenientes de Chántico como los Crucomaxilla pistrimotus o a Infirma Monochromus. En el océano Sipactli podemos hallar especies como el Oculus mencacis periculosum o el Argis antecesor de la costa chanticana como los Monstrofundus summunautus o Cornus tranquilis. Oculus con un comportamiento muy parecido al de los manatíes, salvo por el hecho de que también se hospedarían en algunas playas. Cuando más al centro de este mar se vaya, más diversidad se encontrará uno, tanto de aguas chanticanas como pretladocanas. Es cuando te vas acercando a las costas que vemos a menos individuos del otro continente. Veríamos aquí también a especies familiares como los Alangum alangum y, al mismo tiempo, quienes abandonarían la costa pretladocana tras la extinción. Algunas especies del Filopernia desarrollarían tallos en los que crecer, entre ellos los Pernium lesoniphysis o Prosapiens, quienes son domesticados por algunas culturas de Sapien trapiste en granjas, las cuales derivaron tras la extinción del Filopernium extensis. Y entrando a tierra de nuevo, algunas poblaciones de Cornus tranquilis descansarían en las playas. No obstante, los Amomanis becquacutus intentarían siempre hacerse con los más débiles. No obstante, esto no sería fácil, ya que sus congéneres lucharían para evitar esto. Se cree, no obstante, que las poblaciones más norteñas, de la misma especie pero de fenotipo distinto, tal y como ocurre con los humanos o las orcas, las dejarían morir para no sufrir represalias. Esto indicaría la existencia de variaciones culturales y tal vez de idiomas, tal y como ocurre con los delfines o como con los sexos montaneos a futuro. Ojo, esto nos vuelve sapientes, no hay suficiente conocimiento de ello como para determinar cosas así, que suelo venir. Adentrándonos a tierra, el suelo estaría cubierto de Sulus oransis. Por encima de estas, los Velofugueros temeraris huirían en carreras de los Homomanis velox, hermano de los Becquacutus. Los Grossucolum meridium, primos de los Bipoda, en cambio, lucharían en caso de intento de caza. Entre la Sulusmina de esta región habitan los Serpemorus teneris, reguladores de las especies de nanobios como los Martilocephalus linguacis, Micronseitis multuliphysis, quienes son cazados por los Subtilimaxilla capubasus, primos de los Cephascutum y Arachnophysis. Al mismo tiempo, la carne de este omnicoclea sería compartido por Fortudon silva y por Megacornis infestantivus, primos de los Durubecus. En la selva chanticana las precipitaciones y la humedad abundaban en un clima frío,
cosa que permitió a los dos acuíferos Cristacapis tener surcos en su dura espalda, por lo que el agua resbalase hasta llegar a zonas en las que poder recoger este agua y llevárselo a la boca, así no tener que preocuparse por obtenerla. En cambio, se dedicarían a cazar a sus presas, los Bipoda septentrium, quienes se encargarían de regular las especies de Sulosumina, Cephascutum y Arachnophysis. A su vez, tendrían que cuidar de su dura espalda de su depredador, el Chichaerodactyla predatoris. El jovencísimo océano Isquimiliano está dividido en dos, la región abisal y la región más baja. Aquí vivirán especies como los Radialum arcticum y Apertuoris orimante, hermano de los Apertuoris perpetuum, quienes serían acosados por los Furtium habitufrigum, hermanos de los Furtium horribilis. En el lecho habitarían los Vitavulcanum vitaarena, antepasados de los Vitavulcanum vitaarena polimorfisma y vitaarena, alimentos de los Crustaceophysis isquimilum, fósiles vivientes. Al mar alto también podríamos llamarle abismo. Como he dicho en el momento que describo ahora, es extremadamente joven, por lo que aún ninguna especie se ha adaptado a vivir ahí. La concentración de Aducae en cambio sería inmensa, por lo que en las zonas más profundas, sin depredación y con una gran cantidad de gases volcánicos que absorber, aumentarían de tamaño. En la zona diurna la fauna sería más o menos la misma que en el mar bajo. Isquimil históricamente siempre ha sido un lugar bastante frío, más aún con la corriente de agua que la rodearía, que ahora la aislaría del calor del resto del planeta a causa de esta nueva placa tectónica. Vivirían aquí Arachnophysis, Cephascutum, Bipoda, Horizontalum, Chirodontis y Mabulamorphus parteucornus, como representantes de los Omnicoclea. De los óculos, en cambio, podemos hallar a los Sicarodactylas aquacapus, quienes con sus dedos alcanzaban el fruto de los Filupernium vertisquimilum, la única del nuevo continente. Todas estas especies serían alimento para los Varanutrapis sugerevisus. Al mismo tiempo, ciertos semicocleas sésiles como los Semiterraposa uniculorus, Venenus y Afacis vivirían. Todos ellos, para evitar malgastar energía en un terreno en el que la comida escaseaba, dejaron de moverse y empezaron a alimentarse de los nutrientes de la tierra. Esto los tornaba insípidos de sabor de nutrientes, salvo los Afacis, antepasados de los Semicoclea staticum, quienes al vivir en grupo ofrecerían variedad. No obstante, aún ninguna especie había descubierto esta nueva fuente de alimento. Entre Chantico y Pretlaloc, en estas aguas vivirían Radiolum chalchihuitlicum y Luxephysis, quienes atraerían a los pequeños Macrovisio luxequerus. Otras especies como los Oculacus serradonta, Tangefuntus curufortis o Mosasaurimorphus adentis, primos de los Furtium, vivirían, siendo la región marina con más diversidad de óculos. El alimento principal de esta región, aparte de la nieve marina y los Aducae, serían los Inferium alimentari. La isla Magna tendría como vegetación principal a Selosomina caelis y Ostrum. Especies que aquí habitarían serían los Solus impossiblimegus, depredadores de los Musophysis insularum, al mismo tiempo que serían acosados en grupo por Macrocorpus nanupodos. En sus costas, Tangefundus habitucostis oscilarían entre alimentarse de pequeños nanobios como los Nanobius salamanduca y bien en los arrecifes de Colaromorphus y Convengentisponsia de diferentes especies. Uno de los seres vivos más cercanos de los que tenemos en la Tierra, misma manera de filtrar y de formarse con colonias de seres microscópicos, con la diferencia de que estos nunca presentarían una simetría irregular. Estos Tangefundus habitucostis podrían ser cazados por Invisibilium incoralis. Yendo a nuestro último continente, se ha de olvidar el futuro inhabitable de estos valles. Cierto es que su geografía escarpada dificulta la habitabilidad de las pernias, mas no de las filupernias. Los Filupernium altum podrían vivir en los lugares más altos de las montañas, que no habían llegado a la envergadura a la que llegarían a futuro, pero igualmente serían considerables. Y luego estarían los Filupernium inclinatus, quienes crecerían verticalmente sin importar la inclinación que la superficie en la que creciera este. En este hábitat vivirían los Aerotiranos necarivolaris, quienes desde lo más alto de las montañas planearían, cambiando su trayectoria en el vuelo para poder cazar a los Vermifolare intranubus, quienes con un sistema de vuelo parecido podrían dejarse caer en picado para alcanzar a sus presas, los Inescipio promontonus, o para huir de los Aerotiranos, por lo que estos evitarían hacer el mínimo ruido, aprovecharían la nula capacidad de sus presas de percibir los campos electromagnéticos. Antaño, en todo el sur de lo que hoy en día conocemos como Tlaloc, había solo desierto.
un lugar en el que los Nicolotrapis prosperaban y en donde especies como los Optaris proboncibus vivían, seleccionando con unos ojos muy detallistas el Nicolotrapis del que alimentarse. Estos, no obstante, eran devorados por los Decollus durumanis, quienes también seleccionaron su Propluvis habituarena para comérselos. Estos esperaban bajo la húmeda tierra alimentándose del Nicolotrapis que ahí hay hasta que llueva y así limpiarse, beber y comer al Nicolotrapis ahora más nutritivo gracias a haber crecido más por el contacto con el agua. Los Decollus usan una de sus garras para golpear la tierra múltiples veces, al hacer creer a los Spearopluvis que llueve y que cuando salgan devorarlos. Se cree que estos eran ciegos y que como también habrían perdido la electrolocalización, seguirían solo por las vibraciones. Por último tenemos a la selva norteña, el paraíso de los Semicoclea en esta época. Aquí habitan géneros que todos conocemos como los Hydrositten, Lentus, Sexus y eventualmente los Sapiens, quienes darían caza a los gigantescos Raunomorphus y quienes habrían domesticado a los Riverum, Omnitempomanduca, Raremoris y se cree que también a los Lacum, pero no se sabe 100%. Aparte, en libertad vivirían especies como los Pteridoromagna lunungis o los Vasucornis viciovasus. En el río vivían especies como los Rifeobitare, del que se alimentaban los Riverum salvajes. Los Sapiens habrían cultivado aparte Apernium caelis, Menta y Aurum, descendientes de las demás especies de Pernia de Schimili y de la futura Tlaloc. Encima de todo esto, recolectarían a los Mobilipernium y a los Solusemia gustatis. Los Sapiens no solo vivirían aquí, pero aquí serían donde serían más prósperos. Habría como último detalle arboledas de Filupernium pentarramis. Antes de despedirnos, al ver que a vosotros, mi audiencia, os gusta tanto el tema de los Sapiens, permitidme dejaros un relato corto sobre ellos con alguna ilustración. Ahí va. Padre estará contento, hizo notar el pequeño Cocquino a su viejo esclavo, portando en sus cestas montones de soluseminas. Muy cierto, don Cocquino, asintió calmadamente el esclavo, con un intenso acento chuquinadac del que siempre se reía su joven amo. A lo lejos sentían la ciudad con su gente y sus metales. A Cocquino le gustaban sentirlos, le resultaba reconfortante. El hierro era su metal favorito. Fuiste guerrero, Chuquinadac, ¿no? Exacto, don Cocquino. ¿Cómo es la guerra? Pues, padre dice que Imaxix nos atacará pronto. El esclavo dejó salir un grillo de él a modo de risa. Tranquilo, Cocquino, siempre se dice que la guerra llegará, pero nunca llega. Pero estuviste en una, dijo Cocquino al aire, a lo que el esclavo dejó salir un suave silbido a modo de suspiro. Cierto, deseo que jamás lo experimente, don Cocquino. Es una de las peores calamidades que jamás habrá. Solo hay muerte, discordia y pérdida de todo honor. El viejo esclavo sintió la cola de su joven amo ondular de tal manera que le dejaba entender que esa afirmación le había inquietado, a lo que en otro tono continuó. Pero fue interesante luchar. Pese a haber perdido la batalla, creo que luchar en la guerra te acerca a los dioses. El pequeño Cocquino soltó un grillo frenético y breve a modo de carcajada burlesca. ¡Qué tonto eres, esclavo! Eso es lo que te dicen tus dioses. Pese a la ofensa, el esclavo tuvo que tragarse su orgullo y grillar con el niño. Pensó que, con el tiempo, sus dioses le recompensarían con la venganza. Pero estos tenían un plan distinto. De un momento a otro, escucharon un fuerte estruendo venidero de allende lo que podían sentir. Un estruendo tal que hizo temblar la tierra. Si hubieran tenido ojos para ver cómo las pesas de las que se alimentaban y si hubieran alzado la mirada, habrían visto cómo de una de las montañas de más allá brotaba una columna inmensa de negro humo. El oculótico agonizaba, mientras que el semicocleáceno se cernía.